Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Tema universos paralelos, dimensiones ocultas, no es un tema que tenga un comienzo, un principio en cuanto a que ha sido tratado por alguien. Si nosotros nos remontamos a lo que siempre hablamos de las civilizaciones antiguas, las grandes culturas, pueblos que tenían un conocimiento y una sabiduría que les permitía de alguna manera conocer aspectos que están más allá de lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Es decir, el hecho de poder percibir mediante percepciones internas o sentidos ocultos, como en algún momento hemos nombrado la clarividencia, la telepatía, la intuición, sentidos que seres pertenecientes a otras civilizaciones no sé si es el término degenerada como estamos, no sé si es el término, pero bueno, por ahí suena medio feo, ¿no? Pero de alguna manera somos una civilización, o somos una sociedad, una etapa dentro de la humanidad que estamos con mucha decadencia, desde muchos puntos de vista. Estos pueblos antiguos, o civilizaciones, los mayas, los egipcios, los aztecas, los druidas, todos los pueblos orientales, tenían una cultura muy sana desde el punto de vista de cómo vivían, ¿no es cierto? Que hoy lo podemos percibir lo podemos percibir en lo que nos han legado como algunas ciencias como el yoga, la meditación, que de alguna manera nos tratan de introducir en esa búsqueda de un mundo interior, ¿no es cierto? Pero si nosotros vemos, lamentablemente en la gran parte de la sociedad no le interesa este tipo de cosas. O sea, o por ahí interesan, pero así, muy cuentagotas. Pero decíamos que el tema de universos paralelos o de mundos ocultos o dimensiones superiores tiene que ver con eso, con ese aspecto interno, con ese mundo interior que nosotros, o aquellos que de alguna manera han practicado meditación o algún tipo de técnica, le permite de alguna manera escudriñar en ese mundo interior. La ciencia oficial, cuando uno habla de universos paralelos, hace unos años atrás no tenía ningún tipo de explicación, científicamente hablando. Pero eso hoy cambió. Justamente hace 2 años, mediante experimentos que está haciendo la ciencia, ha descubierto lo que se llama el campo gravitatorio. O sea, en realidad la ciencia cambia a partir de Einstein, porque Einstein, con su postulado de la teoría de la relatividad, en la cual incluye el tiempo como una dimensión más, y a partir de ahí la ciencia empieza a descubrir que el tiempo, antes de Einstein, el tiempo era tomado como una línea recta, que tenía un principio y tenía un final en algún momento. Pero después de Einstein, la ciencia empezó a ver que el tiempo no es recto. El tiempo es relativo, dice Einstein, es cómodo.
Porque si bien para cualquiera de nosotros una hora es una hora, pero si nosotros viajamos a determinada velocidad o se toma, alguien tercero toma una hora, ¿no es cierto?, que estamos acá y alguien que viaja en avión, hay una diferencia, a lo mejor de segundos o de minutos, depende de la velocidad que está viajando el avión. Eso está comprobado científicamente. Por lo cual, es decir, el tiempo no puede ser tomado como línea recta, sino que tiende a ser curvo. Entonces, a partir de ahí cambió muchísimo los aspectos que científicamente hablaban de que todo era tan constante y nosotros conocíamos esa tercera dimensión con 3 parámetros para ver. Pero refiriéndonos un poco, y vamos al tema, cuando se habla de dimensiones paralelas o de mundos ocultos o de dimensiones ocultas, hay algo, o hay muchos ejemplos que encontramos. Tal vez así como dice ahí las desapariciones que se han dado en la famosa isla, ¿no es cierto?, el famoso Triángulo de las Bermudas, ¿cierto? Seguramente todos hemos escuchado, ahora hace rato que no se escucha, pero de todas maneras ese triángulo, ese sector sigue existiendo. Y en ese sector se han dado desapariciones de barcos, de flotillas de aviones, así en forma, así sin ningún tipo de movimiento, más allá que desaparecen literalmente, ¿no es cierto? Y explicaciones la ciencia no ha dado ninguna desde ese punto de vista, porque, ya les digo, hasta hace muy poco todo esto eran cosas que no se podían tocar, o se podían nombrar, pero bueno, inexplicables. Otros casos, por ejemplo, frente a Portugal, hay una isla, o había una isla, mejor dicho, muy pequeñita, la Nontrabada, que estaba muy cerca de Portugal, sobre la costa de Portugal. Y hace ya unos años, alrededor de 1900, 1800, es decir, esa isla empezó a, de vez en cuando desaparecía. No estaba más. Incluso di cuenta los marinos que a esa isla bajaban y a veces conectaban. Pero de buena a primera empezó a, por ahí estaba, por ahí al otro día desaparecía. Hasta que desapareció totalmente. Es famoso el caso de ese, bueno, y también inexplicable desde el punto de vista científico. Otro aspecto también interesante que la ciencia oficial, como nosotros la conocemos, no tiene una respuesta concreta y real, que es el fenómeno ovni. Cómo esos aparatos o esas naves se trasladan a una velocidad increíble, es decir, un montón de aspectos que tienen que ver con esas apariciones de los objetos voladores no identificados, que tampoco hay respuestas concretas, reales, que puedan decir, bueno, esto es por este motivo. Si seguimos viendo, tenemos el caso de las grandes construcciones, como las pirámides, como la Esfinge de Gizeh, como, por ejemplo, aquí los Moais de la isla de Pascua. Todas grandes construcciones que realmente, si uno, cuando hacemos las investigaciones, y los científicos han hecho esas investigaciones y han visto que, por ejemplo, en las pirámides, los ladrillos, que no son ladrillos, sino los cubos con los que fueron hechos, los bloques con los que fueron hechos, tienen una exactitud en su forma, ¿no es cierto?, cortados de tal manera que es casi increíble que jamás lo podríamos lograr nosotros con los medios tecnológicos que existen ahora. Entonces, es decir, ¿y cómo llegaron esas piedras, esos bloques a ese lugar del desierto? Que es casi, de las grúas que nosotros conocemos en este momento, casi por ahí, es difícil, y obviamente en ese tiempo no tenían grúas, ¿no es cierto? ¿Cómo se hicieron esos templos? ¿Cómo se hicieron esas pirámides? Lo mismo acá en América, ¿no es cierto? Los pueblos mayas, los aztecas. Verdaderamente ahí sigue la ciencia oficial sin dar una respuesta concreta para determinar qué pasó o cómo fue. O sea, hay muchas
ideas o hay muchas elucubraciones con relación a cómo se hicieron, ¿no es cierto? Pero nada concreto, nada real. Decíamos que este señor, Albert Einstein, que trabajaba en Suiza, creo, que era inspector de patentes, estaba en un escritorio. Él empezó a hacer unas reflexiones con relación a la ley de la gravedad de Newton. ¿Recuerdan? Newton se le cayó la manzana, ¿cierto? Y descubrió lo que es la ley de la gravedad. A través de ese estudio, o sea, justamente la teoría de Newton de la ley de la gravedad marcó dentro de la ciencia un aspecto importantísimo, porque a partir de allí, es decir, se pudieron verificar muchas cosas por esa ley de la gravedad. Como, por ejemplo, se mantienen los planetas girando alrededor del Sol, o cómo la Luna gira alrededor del planeta Tierra, cómo el sistema solar se mantiene en ese equilibrio. Entonces, a partir de allí quedó más o menos encaminado, científicamente hablando, es decir, la comprobación de muchos aspectos. Pero resulta que Einstein descubrió o empezó a hacer unas mediciones y reflexiones con esos aspectos de la ley de la gravedad de Newton y llegó a demostrar justamente a través de la teoría de la relatividad que existía algo más preciso que la ley de la gravedad y que era la velocidad de la luz, como un límite que más de eso no se podía superar, la velocidad de la luz, que creo que son alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, quedó o dio por un poco la incógnita a la ciencia con relación, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque la teoría de la ley de la gravedad era lo máximo, pero ahora, a través de la teoría de la relatividad de Einstein, dejaba algunas cosas medias no tan claras, como por ejemplo, dice si nosotros tenemos el Sol, ¿no es cierto?, que tiene una fuerza de gravedad que hace que el planeta Tierra se mantenga girando alrededor. Si en un supuesto caso el Sol se desapareciera instantáneamente, al mismo instante que el Sol desaparece, el planeta Tierra se iría de la órbita, ¿sí? Porque la fuerza de gravedad dejaría de tener su acción ahí. Pero resulta que cuando incorpora la velocidad de la luz, dice, la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar del Sol al planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si ese Sol desaparece, pero todavía la fuerza, la luz sigue existiendo. Entonces, daba por tierra el hecho de la ley de la gravedad no podía ser tan constante, tan concreto. Entonces después los científicos empezaron a investigar, y esto es muy reciente, donde descubren los campos gravitacionales. Y esos campos gravitacionales es como si ellos hablan de que existe en el espacio, lo que incorpora Einstein es el espacio-tiempo, ¿no es cierto? O sea, nosotros conocemos el espacio, ¿no es cierto?, el lugar físico, pero Einstein incorpora como un parámetro más el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Y después vamos a hablar de esto dentro del gnosticismo, lo que es la cuarta dimensión. El tiempo es el parámetro que determina la cuarta dimensión. Ahora bien, los científicos hablan de que existe como una malla, como una tela, y cada astro celeste está sobre esa tela y forma como o sea, imagínense en el Sol, sobre una tela, forma una especie de peso, ¿no es cierto? Y algo hundido. Y la Tierra está sobre otro lugar y algo un poquito menos, porque es menos pesada que el Sol. ¿Sí? Dice que si el Sol desaparece, forma como cuando nosotros tiramos una piedra al lago.
a un lago, al agua, que forma ondas. Bueno, así, si el Sol desaparece, forma una onda. Y esa onda tarda 8 minutos, o sea, porque tarda la velocidad de la luz. Entonces, esa onda llega al planeta Tierra 8 minutos después. Entonces ahí sí comprobaba y quedaba, es decir, podían descubrir verdaderamente que la acción de la gravedad no es instantánea, sino que tarda lo que tarda la velocidad de la luz. ¿Sí? O sea, son estudios que obviamente nosotros lo explicamos así muy rápido, pero eso se llama los campos gravitacionales, donde descubren que con un aspecto científico en el desierto de Arizona, y esto es muy reciente porque descubrieron recién ahora en el año 2014, en septiembre del 2014, y después recién en febrero o en el 2015 recién dieron esto es así. Descubrieron, claro, ellos ponen dos especies de tubos de muchos kilómetros y sale de un lugar un haz de rayo de un láser, ¿no es cierto? Que refleja en un espejo ya a muchos kilómetros y a otros muchos kilómetros por allá. Y vuelve esa onda, que son las mismas ondas, ¿no es cierto? Y miden que están iguales. ¿Qué pasa? Cuando se produce eso que nosotros decíamos, que en algún lugar del universo hay un movimiento, explota un sol, o sea, un agujero negro, se chocan, dicen ellos, dos agujeros negros, se crea el universo, se forma una onda. Y esa onda hace que los cuerpos celestes se contraigan y se expanden, se contraigan y se expanden, por ese movimiento. Entonces, bueno, dije, vamos a ver, si esto es cierto, en algún momento esos dos rayos que uno va a ver, va a haber una diferencia, porque el planeta Tierra se va a expandir, se va a achicar, se va a expandir en algún momento. Ellos lo miden con una precisión de no sé cuánta cantidad de ceros y un número acá, ¿no es cierto? Que lo pueden hacer ahora, antes no lo podían hacer. Resulta que justamente hace 2 años, en el año 2014, descubrieron en un determinado momento que hubo una diferencia. A partir de allí empezaron a hacer los estudios y dieron el veredicto, ¿no es cierto? O dieron a conocer que verdaderamente es así. Existen los campos gravitacionales y con eso dicen los científicos que pueden llegar a descubrir desde qué momento se creó el universo con precisión. Y habla justamente de esos campos gravitacionales que son como ondas. Incluso es muy interesante la teoría, ¿no es cierto? Y llamó mucho la atención y hubo mucho. Acá yo escuché muy poco. Esto lo investigué o lo busqué ahora googleando, ¿no es cierto?, con relación a las dimensiones paralelas, y encontré que en el primer mundo, o en grandes ciudades, o en Estados Unidos, en Europa, es decir, llamó muchísimo la atención, fue muy nombrado el tema de los descubrimientos estos, ¿no es cierto? Que, si nosotros nos ponemos a ver desde el punto de vista de lo que estamos hablando, las dimensiones paralelas, abre una puerta muy interesante desde el punto de vista científico para apoyar la teoría que culturas o pueblos antiguos que ya lo sabían, ¿no es cierto? La existencia de otras dimensiones es real y concreta. Que el tiempo es un aspecto interesante a tener en cuenta, que está más allá de los otros parámetros medibles, ¿no es cierto? Ahí es donde entra un poco a rayar lo que dentro de la gnosis nosotros hablamos como cosmogénesis, como un tema, ¿no es cierto?, a desarrollar, que involucra todos esos aspectos de las dimensiones o de los mundos interiores. Entonces, cuando hablamos de universos paralelos, nosotros nos tenemos que remitir que a dos leyes que siempre hemos hablado, ¿no es cierto?, que se manifiestan en la creación y en el universo y en todo lo existente, que son la ley del 3 y la ley del 7. Los orientales le llamaban a la ley del 3 el sagrado Triasmasicano y a la ley del 7 el sagrado Ekta Paraparshinam. Entonces veíamos claros ejemplos
siempre hemos hablado un poco en toda la conferencia porque es parte interesante a tener en cuenta de algo que nos une a las distintas culturas, a las distintas civilizaciones y sobre todo a las distintas religiones, con conceptos que son iguales para todos. Decíamos que la ley del 3 tiene mucho que ver con ese, dentro del cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o dentro de la cábala hebraica, que es Berchon Magdalena, o dentro de los egipcios, Osiris y Horus, o dentro de esas teorías de la creación, 3 fuerzas que crean, una fuerza positiva, una fuerza negativa y una fuerza neutra. Es decir, todos combinan en que existen 3 fuerzas para crear, ¿sí? De hecho, concretamente podemos ver que la luz que nos alumbra necesita un polo positivo, un polo negativo, y la luz puede ser una lamparita, que es la tercera fuerza para que se dé la luz. Para que exista una vida, sabemos que se necesita de un hombre, de una mujer, que unido con esa tercera fuerza, ¿no es cierto?, que dentro del cristianismo se llama Sacratísimo Espíritu Santo, dan origen a lo que es una vida. Entonces, encontramos coincidencias en todas las grandes culturas, las civilizaciones, las religiones, con esas 2 leyes. Porque después, todo lo que se crea, dicen, se ordena, se equilibra esa creación a través de la ley del 7. Y los ejemplos claros los tenemos en los 7 días de la semana, los 7 colores primarios, en los 7 notas musicales. Es decir, el 7 se repite constantemente en la naturaleza y también, obviamente, en las 7 dimensiones. Porque en realidad, cuando hablamos de mundo paralelo o dimensiones paralelas, existen 7, por esa cuestión de que el 7 es un orden, es el equilibrio, es el orden cósmico, ¿sí? Entonces, para determinar bien cómo es el tema de las dimensiones, si nosotros tuviéramos un hilo muy finito, que solo pudiéramos medir no el espesor, sino el largo, o sea, una tanza muy finita, o sea, de hecho, cuando uno va a comprar una tanza no dice, deme, sí, para ahí puede ser que está el espesor, pero generalmente dice, deme tantos metros, o un hilo muy finito, tantos metros, ¿no? Eso sería una línea y sería lo que podríamos decir la longitud, sería una dimensión. ¿Sí? Una dimensión es un parámetro para medir. ¿Qué es una dimensión? La dimensión contiene un parámetro medible, en este caso longitud. Si nosotros tenemos un plano o un papel, también muy infinito, nosotros pedimos un papel de tanto de largo por tanto de ancho. Tenemos 2 dimensiones, largo y ancho, ¿sí? Pero si nosotros tenemos, le agregamos, aparte del largo y el ancho, la altura, tenemos lo que se determina como la tercera dimensión, largo, alto y ancho. Eso es lo que todos nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Nosotros vemos esas 3 dimensiones, ¿sí? Eso lo podemos percibir con nuestros sentidos. Si nosotros, ahí están lo que serían las 3 dimensiones, ¿correcto? Existe otro aspecto interesante a tener en cuenta, que es la 4ª dimensión, y está determinada por el tiempo. Y ahí ya nos diríamos a lo que es el hiperespacio. Porque ustedes imagínense, un ejemplo que siempre también lo damos. Esa línea que ahí tenemos, la movemos en el espacio, nos forma plano, ¿sí? Si la línea la movemos en el espacio, forma un plano. Si el plano lo movemos en el espacio, forma un sólido. Pero si el sólido lo movemos en el espacio, ya se nos complica la mente, porque nuestra mente, o sea, mejor dicho, nuestros sentidos, nos permiten captar lo que es la tercera dimensión. Más allá de eso se nos complica el sistema. Pero existen lo que se llaman los hipersólidos o el hiperespacio. Y ya para introducirse en el hiperespacio, nosotros tenemos que considerar un aspecto más para medir. Y ese es el tiempo. Y ese es el que Einstein, a través de su teoría de la relatividad, es decir, estudió
y llegó a la conclusión de que ese tiempo es curvo, ¿no es cierto? Entonces, para conocer la cuarta dimensión, nosotros tendríamos que ver, por ejemplo, esta silla la vemos, tiene largo, alto y ancho, tercera dimensión, pero hace un tiempo que fue hecha. ¿Cuánto tiempo hace que fue construida? Ahí incorporamos lo que es la cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión no se ve, pero existe. Y no solamente existe la cuarta, existe la quinta, la sexta y la séptima, porque decíamos, estamos fragmentando en 7 dimensiones. Entonces, nosotros tenemos existencia real en las 7 dimensiones, pero nuestros sentidos nos permiten percibir solamente 3. La primera, la segunda y la tercera. Más allá de eso, tendríamos que tener un sentido de percepción distinto para poder captar la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Ese sentido de percepción, los antiguos los llamaban la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición, que permiten captar cosas que no están concretamente a la vista o al oído nuestro, pero que están. De hecho, hay algo concreto y lógico. Nosotros podemos captar, nuestra vista capta una cantidad de tonalidades de color X, ¿no es cierto? Pero existe el infrarrojo y existe el ultravioleta, y nuestros sentidos de la vista no lo pueden ver, pero existe. Nuestro oído capta una cantidad de tonalidades o de decibeles, pero existe el infrasonido y el ultrasonido. Existen, pero no lo podemos ver. Pertenecen justamente o están gravitando en otras dimensiones. Ahora bien, eso es lo que llamamos entonces el hiperespacio. El hiperespacio sería la cuarta dimensión. Que involucra de alguna manera la primera, la segunda y la tercera. Pero existe una quinta dimensión que dentro del misticismo se llama el mundo astral, el mundo de los sueños, que después lo vamos a ver. Existe una sexta dimensión y existe una séptima dimensión, un mundo espiritual, totalmente espiritual. O sea, 7 mundos también. Un mundo físico, un mundo vital, un mundo astral, un mundo mental, un mundo de la voluntad, un mundo de la conciencia y un mundo del cero, de Dios, como queramos llamar, un mundo espiritual. Así estaría constituido lo que es ese universo interior, ese mundo interior que todos nosotros podemos captar o percibir cuando en un estado de relajación, de meditación, de introspección, podemos sentir. Quizás no lo podemos ver, obviamente, porque no tenemos desarrollado facultades que las hemos ido perdiendo. Ahí, por ejemplo, estaría como se iría viendo los distintos planos. Plano físico sería concretamente lo que vemos en la tercera dimensión. Un plano etérico ya veríamos cierto aspecto de energía. Y así sucesivamente iría cambiando de tonalidades, de color y de forma, incluso el objeto que nosotros estamos viendo en una tercera dimensión, en el plano físico. Plano mental con mayor luminosidad, plano causal, plano búdico y obviamente plano espiritual como todo luz, por decirlo de alguna manera. Sería un aspecto de cómo se podría llegar a percibir esos distintos aspectos. Esto también es interesante desde el punto de vista de que en cada dimensión nosotros tenemos presencia real en las 7 dimensiones, pero captamos solamente la tercera, la segunda y la primera. Hay en la primera dimensión, por ejemplo, como dice ahí, los insectos. Ellos viven en todas las dimensiones porque tienen un cuerpo físico, pero captan solamente la primera. ¿Por qué? La primera dimensión son sensaciones, frío o calor. Supóngase un mosquito, va a una lámpara o a un lugar caliente y se va, porque siente el calor, pero no tiene un recuerdo del calor que sintió. Entonces vuelve, y así, sensaciones,
Una dimensión son sensaciones, o una cosa u otra, una cosa u otra. Pero el mosquito tiene existencia, ¿no es cierto?, en todas las dimensiones. Nosotros lo vemos, en el plano físico está, pero ellos captan nada más que una dimensión. Después, criaturas como los caballos, o sea, todos los animales superiores, digamos así, viven y captan dos dimensiones del plano. Ellos tienen, aparte de sensaciones, percepciones, que es como memoria. O sea, por eso dicen que el perro o los animales no tropiezan dos veces con la misma piedra, cosa que nosotros los humanos sí, pero ya es la talla de otra cosa. O sea, porque van a un lugar, les pasa algo, ¿no es cierto? Y obviamente aprenden, o sea, no es que aprenden, sino que ya tienen esa sensación y les queda una percepción, aparte de la sensación, la percepción, que es como un recuerdo, como una memoria, y no vuelven a pasar por eso. Para los animales bidimensionales de dos dimensiones, ellos lo que no tienen es la capacidad de percibir el movimiento. A ellos les parece que todo viene hacia ellos, no es que ellos se mueven. No pueden diferenciar. Si nosotros vamos en un auto, diferenciamos que nosotros nos movemos y las cosas están quietas. En cambio, los animales que viven en dos dimensiones no perciben eso. O sea, les parece que las cosas son las que se mueven. ¿Sí? Viven en dos dimensiones. Y ya las criaturas tridimensionales, que somos nosotros, tenemos sensaciones, percepciones y además conceptos. ¿Sí? Tenemos un concepto de la memoria, o sea, aparte de la memoria que tenemos un concepto con relación a eso. Porque vamos aprendiendo de eso y nos va quedando como un concepto que podemos ir cambiando nuestra percepción. Nosotros ya, por ejemplo, si viajamos, como decíamos, en un auto, sabemos, según el concepto que tenemos, qué es lo que se mueve, o nosotros o las cosas que están afuera. Somos seres tridimensionales. Ahora bien, somos tridimensionales, pero tenemos existencia real en las 7 dimensiones. Los seres tetradimensionales tienen ya sentidos suprasensoriales. Los seres que viven en la cuarta dimensión, o que pueden percibir la cuarta dimensión, como dice allí, los devas y elementales de la naturaleza, tienen la percepción de lo que es el tiempo, que es el parámetro que determina la cuarta dimensión. Y ya los seres que viven en los pentadimensionales o quinta dimensión, obviamente estamos refiriendo a lo que normalmente se llaman ángeles, arcángeles, serafines, querubines, eso desde el punto de vista de la Iglesia Católica, las divinidades, ¿no es cierto?, que existen en esos mundos superiores. Ya ahí ya son seres con conciencia despierta. Tienen existencia, ellos perciben esa dimensión y obviamente todo el resto, ¿no es cierto? Pero tienen existencia real o pueden tener existencia real en todas las dimensiones. Ojo, no quiere decir que, por ejemplo, un ángel nosotros lo vamos a ver, o una divinidad X la vamos a ver acá, en el plano físico. Pero ellos pueden materializarse, de hecho, historias porque tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de poder lograr manejar las otras dimensiones. ¿Sí? Y obviamente los seres hexadimensionales, como dice así, de la sexta dimensión, ya estamos hablando de dioses superiores. Y los seres de la séptima dimensión, en ese mundo espiritual, ya, como dice allí, son nombrados Paramatasaya, grandes divinidades a nivel superior. Entonces, la existencia de las 7 dimensiones nos da la posibilidad a nosotros de entender que nosotros somos seres tridimensionales, pero tenemos existencia real en todas. Y la posibilidad de percibir las otras dimensiones se puede lograr gracias al desarrollo de esas capacidades que hemos perdido. Muchas veces hemos hablado con relación, como hablábamos anteriormente, de que hay personas que tienen clarividencia, hay personas que son intuitivas, hay personas que tienen clariaudiencia. Y en realidad, si nos remitimos a lo que dicen los textos sagrados
y hablan de ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios como un hombre superior, fuimos nosotros en algún tiempo muy remoto, pero que perdimos esas condiciones. Y esas condiciones que nosotros teníamos en esos tiempos muy remotos, ese hombre creado, hombre y mujer creado a imagen y semejanza de Dios, tenía la capacidad de tener 12 sentidos. 7 sentidos ocultos o perdidos, más los 5 sentidos que nosotros tenemos. Dentro de esos 7 sentidos están, como decíamos, la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, el recordar nuestras vidas pasadas, el salir conscientemente de andar, el desarrollo armonioso de todas esas facultades. Son facultades perdidas que nosotros hemos perdido, son sentidos ocultos que hemos perdido. Pero ¿por qué la humanidad a lo largo de miles y miles de años ha ido perdiendo esas capacidades de ser ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios? Obviamente por la manera equivocada que hemos tenido de vivir a lo largo de miles de años. De hecho, como estábamos diciendo en esta conferencia, nosotros podemos considerar que somos una sociedad que está en mucha decadencia. El hombre de esta época, sí, pero no necesitamos irnos muy atrás. Acordémonos, qué sé yo, acá la mayoría pasamos los 40, ¿no es cierto? Bueno, vos no. Me parece que sí. La mayoría pasamos los 40, ¿no es cierto? Estamos ahí. Y pongámosle, no sé, 30 años atrás. Ustedes percibían que existía, o que hoy existe otro tipo de densidad, otro tipo de vibración, que la de esa época era totalmente distinta. Era una vibración más sutil, había más armonía, había mucho, incluso hasta el tiempo era más lento, no sé. Había otras cosas. Entonces, obviamente, si eso lo trasladamos a miles de años, eso obviamente llama poderosamente la atención, porque lamentablemente no hemos ido evolucionando o avanzando en un desarrollo superior desde el punto de vista humano. Sí, desde el punto de vista tecnológico, o desde el punto de vista de la ciencia. Sí, cierto, sí, correctamente. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la moral, de las buenas costumbres, de un montón de cosas que tienen que ver con lo humano, obviamente hemos ido cada vez más para abajo. Si esto lo trasladamos, vuelvo a repetir, a miles de años, nosotros no es que venimos de 2000 años atrás cuando nació Jesús y Cristo, venimos de miles de años más. Entonces, si nosotros en estos tiempos enfermamos nuestros sentidos físicos, tacto, gusto, olfato, vista, ¿qué me pasó? Oído. Cuando, por ejemplo, el oído, vivimos en un mundo de muchas sensaciones, de muchos ruidos, más allá de lo que normalmente pueden soportar nuestros tímpanos. Vamos perdiendo nuestra audición poco a poco. Nuestra vista la vamos deteriorando cuando nos ponemos a mucho tiempo frente al televisor o a la computadora o a leer con luz inadecuada. Si vamos forzando nuestra vista, vamos perdiendo esa capacidad de la vista, del oído, el gusto, ¿no es cierto? Cada vez tenemos que sazonar más las comidas para que tengan un gusto, y si no, ya no nos parece lo mismo, tenemos que, cuando le ponemos más, vamos perdiendo esa capacidad de gustativa, ¿no es cierto? Las papilas gustativas. O sea, todo eso hace que poco a poco, es decir, como generación humana, como ser humano, vamos perdiendo esas cosas. Es decir, genéticamente hablando, todos venimos genéticamente, el ser humano va genéticamente cambiando de acuerdo a las circunstancias. Y bueno, vamos perdiendo esas capacidades. Entonces, nosotros teníamos todas esas capacidades. Los orientales las conocen como los chakras, que eran esos chakras desarrollados, esos chakras que se movían, que tenían actividad, le permitían a ese ser antiguo tener la capacidad de la intuición,
las famosas corazonadas, de poder percibir las cosas que iban a pasar, de la clarividencia, de poder ver esas dimensiones ocultas, el famoso tercer ojo de los pueblos orientales. Es decir, lamentablemente como humanidad hemos ido perdiendo todas esas capacidades de percepción de esos mundos interiores. El conocer que existen esos mundos interiores, esos mundos paralelos, nos permite a nosotros tener la esperanza. Si nosotros decimos, bueno, existe. Es más, la ciencia oficial ya lo está descubriendo. Ya sabe de la existencia de la cuarta ni hablar. Entonces decimos, bueno, pero yo necesito llegar a meterme en esos mundos superiores, porque es parte que nos corresponde. Entonces lo que la Gnosis ofrece es las prácticas que nos permiten percibir esos mundos. Cuando uno puede percibir ese mundo interior, eso nos ayuda a nosotros a comprender que la realidad no es lo que ven nuestros ojos, que la realidad no es lo que tocamos nosotros aquí, que existe algo más, que la realidad no es lo que está encerrado entre esta tercera dimensión, en esas cuatro paredes, podríamos decir, en eso que vemos, ¿no es cierto?, con nuestro sentido, o percibimos con nuestro sentido. Que hay otra realidad. Y que en esa otra realidad nosotros podemos encontrar respuestas que no podemos encontrar aquí. Entonces, cuando verdaderamente somos unos buscadores de conocimiento, de sabiduría, y queremos encontrar respuestas a muchas cosas, que las podemos encontrar como dogma, porque alguien nos dice, sí, el ángel fulano existe. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, porque lo dice. Es como le pasaban a los conquistadores o a los jesuitas, no sé si los jesuitas o alguno de esos grupos que venían a evangelizar a los nativos de América, y obviamente le hablaban de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, de los serafines, y le hablaban de las divinidades. Entonces los nativos del lugar les hicieron consumir el peyote o alguna vez a otros tantos alucinógenos que les permitían integrarse con un mundo interior, y se sorprendieron porque pudieron ver a esos arcángeles, esos ángeles. Entonces nosotros vivimos con lo que conocemos, lo comprendemos. Lo único que tenemos que hacer es meternos hacia adentro. Es decir, nosotros tenemos las capacidades, pero naturales, sin consumir un alucinógeno, simplemente con determinados tipos de prácticas, de poder meternos en ese mundo interior y extraer de ese mundo interior muchas de las respuestas que necesitamos para la vida diaria, para la vida práctica, para el diario vivir, para vivir mejor. Pero no para vivir mejor porque vamos a conseguir plata, no vamos a conseguir plata. Pero vamos a conseguir una capacidad de poder sentir. De sentir, pero real. Entonces, esto un poco nos da una idea de cómo está compuesto cómo somos nosotros. Tenemos un cuerpo celular, un cuerpo físico, que es lo que nuestro sentido físico nos permite tocar, comprender y conocer. Más existe el cuerpo etérico, llamado también cuerpo vital, que es el cuerpo energético, es el que nos da la vida a nosotros. Si nosotros pudiéramos verdaderamente, si los médicos y los científicos empiezan a trabajar en la cuarta dimensión, trabajar seriamente, sin dejar el orgullo, ¿no es cierto?, que los limita porque dicen, no, esto, no, ¿no es cierto? Si empiezan a
a creer un poco más la religión, unir, como antiguamente se decía, la religión y la ciencia eran una sola cosa. Lo que la religión no podía, o que la religión no podía manejar, lo manejaba la ciencia, y lo que la ciencia no podía manejar, lo manejaba la religión. Si dejaran de ser tan orgullosos, ¿no es cierto?, empezarían a descubrir que la cuarta dimensión existe ese cuerpo energético que todos tenemos. Y entonces las curaciones de nuestras enfermedades serían mucho más fáciles, porque en realidad todas nuestras enfermedades surgen desde el cuerpo energético y después se traducen en la enfermedad de un órgano, porque es una cuestión energética. Ya de hecho, obviamente, los pueblos orientales, a través de la acupuntura y los determinados tipos de prácticas, trabajan con esas energías. Pero si uno pudiera ver realmente, por ejemplo, en la cuarta dimensión, en el cuerpo etérico, nosotros tenemos nuestro aura, el aura que se dice. Entonces, el cuerpo energético tiene colores. Esos colores determinan nuestros estados psicológicos, emocionales, nuestras enfermedades. Entonces los médicos, esos médicos del futuro, van a curar a las personas antes de que se enfermen incluso. Y todo eso nosotros lo tenemos como capacidad natural, innata. Lo que necesitamos es desarrollar. En el mundo etérico, el cuerpo astral, que nosotros llamamos el mundo de los sueños, en la quinta dimensión. Ya hemos hablado en otra oportunidad de los sueños, de cómo nos ayudarían los sueños a nosotros a trabajar sobre nosotros, a descubrir aspectos de nuestros estados psicológicos, emocionales. Porque en una quinta dimensión, si el parámetro que determina la cuarta dimensión es el tiempo, el parámetro medible de la quinta dimensión es la eternidad. Porque como decíamos, el tiempo es curvo. Entonces imagínense varios tiempos curvos, todos en un mismo instante. Entonces la eternidad nosotros vemos pasado, presente y futuro en un mismo instante. Por eso que los sueños, tenemos sueños premonitorios, sueños que hemos visto o que soñamos con personas que han desencarnado, que han muerto, o cosas que están por suceder. Porque en un mismo instante está todo, pasado, presente y futuro. Y de hecho, como decíamos y hablábamos de estos pueblos antiguos y civilizaciones, de hecho acá en Australia, en Australia, hay unos aborígenes que trabajan mucho con el tema de los sueños. Y ellos cada vez que se levantan, van al chamán del pueblo y le preguntan y le cuentan el sueño. Y el chamán, ya obviamente muy experto con eso, les cuenta qué es lo que tienen que hacer durante el día, qué es lo que tienen que vivir, por qué ha soñado eso, qué les está diciendo a través de esos sueños. Entonces todo eso es cosas que nosotros nos estamos perdiendo porque, miren, de las 7 dimensiones, ¿cuántas dimensiones percibimos? 3. La primera, la segunda y la tercera. Nos estamos perdiendo 4 dimensiones más. Es un mundo mucho más importante y más rico que el que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Pero obviamente tenemos que trabajar sobre nosotros, tenemos que trabajar duro para poder recuperar eso que hemos perdido. Bueno, hablamos del cuerpo mental, donde dicen que el mundo, hay una mente única. En ese cuerpo mental, en esa quinta dimensión, a ese nivel, todos somos uno. Todos somos uno. Ni hablar en esos mundos espirituales de la sexta y la séptima dimensión, el mundo de las causas, donde todo se origina. Sí. Algo mucho más sublime, porque ahí está Dios precisamente, con la vibración que eso representa. Bueno, eso por ejemplo, esto que estamos poniendo acá, nos habla de las distintas posibilidades que nosotros tenemos, justamente cuando podemos hacer las prácticas y trabajar. Las salidas en astral, que hablamos de esa quinta dimensión, de ese mundo de los sueños, si nosotros decimos que tenemos un cuerpo para cada dimensión, ¿sí? Nosotros con este cuerpo físico lo hacemos caminar, camina por acá, caminamos por la tercera dimensión. Cuando nosotros logramos desarrollar, o mejor dicho, trabajar con el cuerpo astral, nosotros podemos movernos a voluntad con el cuerpo astral en la quinta dimensión, como si camináramos acá por la tercera. Pero obviamente eso implica, como se dice allí, salir en astral
Y no solamente salir en astral, porque salir en astral salimos todas las noches cuando vamos a dormir, sino salir en astral conscientemente. ¿Qué quiere decir? Nosotros salimos de la noche en astral, pero salimos como sonámbulos. No tenemos recuerdos. Es más, recordamos algunos sueños, pero no todos. Solamente recordamos experiencias, pero no lo que hemos vivido realmente. O lo que nosotros podemos hacer. Los famosos sueños lúcidos que algunas personas tienen, en las cuales se mueve la voluntad en el sueño, o que vuelan, o que tienen experiencias en las cuales van a algún lugar, y eso lo traen como recuerdo, son las famosas salidas en astral. Y uno puede manejar ese cuerpo astral, porque lo tiene. Lo que pasa es que nos falta la práctica. De hecho, los maestros dan determinado tipo de práctica para salir conscientemente en astral, con mantralización y distintos aspectos. El cuerpo físico, nosotros lo podemos meter en el hiperespacio, en la cuarta dimensión. De hecho, hay ejemplos claros. Jesús el Cristo dice caminó sobre las aguas. Él, o sea, la cuarta dimensión, el mundo vital, ese mundo etérico, ese mundo energético, no existe la famosa ley de la gravedad. Por ejemplo, hay otras leyes que no existen. Bueno, uno de hechos famosos donde las personas han levitado existen, ¿no es cierto? Concretamente muy conocido, ¿no es cierto? Ahora no recuerdo, pero bueno, caso más concreto de Jesús Cristo cuando caminaba sobre las aguas. O las famosas desapariciones que hemos visto que cuando empezamos la conferencia del Triángulo de las Bermudas, de la isla no trabada. Todo eso porque eso se ha sumergido, se ha metido en la quinta dimensión, en ese hiperespacio. Y dentro de las gnosis existen lo que se llama, esos son el famoso estado ginas. Uno puede meter el cuerpo físico en la cuarta dimensión. Que para una persona que nos está viendo literalmente desaparecer. Nosotros vamos a la cuarta dimensión. No existen prácticas también, de hecho, también se han hecho, ¿no es cierto? Bueno, es interesante el tema de conocer el aspecto de los universos paralelos, pero desde el punto de vista si esto nos sirve para algo práctico, para algo concreto, para algo real. Todo conocimiento tiene que ser básicamente algo que no solamente nos ayude a entender un poquito más algunas cosas o a comprender otras que hasta ahí las teníamos entendidas pero bueno, necesitamos comprenderlas, sino que es necesario que nosotros a través de eso que vamos comprendiendo, de que vamos entendiendo, tengamos alguna posibilidad de hacerlo, practicarlo, vivirlo, de decir, bueno, de esto. Sí, Horacio dijo en una conferencia sobre los universos paralelos, de mundo astral, salir en astral, pero eso no nos sirve realmente si nosotros no lo vivimos, no lo practicamos. Es decir, nos sirve simplemente para decir, bueno, sí, está lindo, está bueno, me voy a empezar a estudiar, me voy a poner a leer, voy a googlear, como hacemos ahora, googleamos, entonces buscamos un montón de cosas y está interesante, ¿no es cierto? Pero lo importante es en todos aspectos de nuestra vida. Lo importante es capitalizar todo lo que nosotros vivimos, lo que nosotros vivimos en la vida, capitalizamos un aprendizaje, porque para eso estamos. Y ponerlo en práctica, ¿no? Ponerlo en práctica. O sea, todo lo que. O sea, en realidad cuando uno vive alguna cosa, alguna situación en la vida, si nosotros no nos ponemos a hacer una reflexión sobre eso que hemos vivido, si nosotros no nos ponemos a desmenuzar eso y a tratar de reflexionarlo, seguramente lo vamos a repetir, lo vamos a volver a repetir. Si es una falla que tuvimos, si es un problema que tuvimos, lo vamos a volver a repetir. Por eso que decíamos que nosotros somos el único animal que tropezamos dos veces con la misma piedra, ¿cierto? O sea, por eso es importante que todo lo llevemos a la reflexión, al análisis, al estudio. ¿Y cómo se puede llegar todo eso? Mira, es muy simple. Busquemos, porque todas las respuestas están en el mundo interior. Entonces, si uno si tomara como costumbre, por ejemplo, todas las noches cuando uno se va a dormir, antes de dormirse, hacer una repasadita de lo que vivió durante el día. Porque miren, como vivimos tan dormidos, como decimos dentro de la gnosis durante el día, seguramente si vivimos dormidos, cuando vamos a la noche decimos, ¿qué hice? A ver. Y lo que hicimos, lo vivimos dormidos. Decimos que estamos despiertos, pero que estamos dormidos porque no nos acordamos.
Entonces, tan rápido, tan acelerado. Exactamente, uno debe vivir, dicen, uno debe vivir el momento, el instante. El instante. Porque cuando uno vive el instante no entra nada. Y él dice que el instante es de Dios. Cuando uno vive el instante, estamos ubicados. Cuando uno está ubicado desde esa forma, es como que existe una alineación con todos nuestros cuerpos, desde el ser hasta el cuerpo físico. Entonces, ese instante que se vive así, no se olvida. Está grabado. Fíjense cuando nos pasa algo en la vida muy traumático, algo que pasó. Eso no se lo olvida. No se lo olvida. ¿Por qué? Porque en ese momento estuvimos con la conciencia despierta. Eso es la conciencia despierta. Ojalá no sea que nos tengan que pasar cosas terribles para que nosotros tengamos esa conciencia, sino que cada instante de la vida tiene que ser vivido de esa manera. Entonces, prácticas o técnicas es como llevarse a la noche. Yo les digo, antes de dormirse tratar de hacer una recordadita. Entonces de esa manera vamos fortaleciendo esa memoria, ¿no es cierto?, que necesitamos para justamente tener ese concepto, como decíamos, un ser que tenemos que tener esos conceptos para saber cómo manejarnos en la vida, en distintas situaciones. Porque si no nos pasa eso, que nosotros hoy nos pasó algo y mañana nos vuelve a pasar. Y algunos dicen, no, esto es este lugar donde vivo, me voy a ir de acá. Y se va a otro lugar, a otra ciudad, a otro país, y lo lleva a otro. Exactamente. Entonces lo importante es el instante, el vivir, conscientemente. Técnicas como esa que te digo, ¿cierto? Tratar de hacer a la noche una retrospección, como le llamamos nosotros. Extraer esos puntitos, hacer una reflexión. Cuando tuvimos alguna situación X, donde tuvimos un conflicto con alguien, peleamos, reflexionar. Dentro de la noche se puede hacer aparte de eso? Bueno, dentro de las noches hay muchas prácticas, que obviamente es interesante cuando uno empieza ya saben, todo lo que estoy en la calle, en el curso, y saben, ¿cierto?, a partir del curso y después mucho más. Cositas nos van llevando a eso. Pero uno tiene que animarse a darse ese tiempo para uno. Porque uno tiene, lamentablemente en esta vida, en esta sociedad, tiene muchas obligaciones. Y no nos olvidemos que hay un mandamiento de la ley de Dios, del mandamiento de Moisés, que dice como primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, nosotros decimos, tener en cuenta a Dios primero. No es lo que llamaban ¿cómo se llama? El diezmo. El diezmo no es dar la plata, el diezmo quiere decir Dios primero. En toda nuestra vida tendríamos que tener como objetivo primero lo espiritual. Después lo otro. Pero generalmente nosotros tenemos primero lo otro y eso lo agarramos cuando tenemos tiempo. O cuando estamos desesperados. Cuando estamos desesperados, ¿no es cierto? Sí. O le dedicamos, no sé, 10 horas o 12 horas al trabajo físico y al estar dormido, estar encantado de un montón de cosas, y una horita para hacer una practiquita. O sea, en realidad tendríamos que estar constantemente, de momento en momento, tener presente siempre que si nosotros tenemos presente a Dios primero, todo lo otro se va a solucionar. Porque tener a Dios primero es estar ubicado en ese instante, donde decíamos, viviendo el momento, viviendo cada instante, sin estar dispersado, ahí está Dios. Entonces, miren, no hay que hacer una oración, no hay que hacer un Padre Nuestro, no hay que... Sí, está bárbaro, por eso entendimos pero no necesitamos hacer nada más que vivir ese instante bien ubicado. Y ahí está Dios. Y ahí no nos podemos equivocar. Si nosotros vamos manejando y vamos distraídos pensando que hay cosas, chocamos. Entonces, pero si nosotros vamos manejando y vamos haciendo lo que estamos haciendo, ahí está Dios. Así de simple es. ¿No es cierto? Así de simple es y difícil. Porque lamentablemente tenemos un aspecto que se llama la ley de la dualidad, la ley del péndulo, que vivimos de un extremo a otro extremo. De un lado al otro lado. Nosotros no somos capaces de mantener un centro de atención en el instante, en el momento. ¿Sí? Entonces,
Hay, obviamente, muchas técnicas, muchas prácticas, un montón de cosas que son importantes ir capitalizándolas y viéndolas. Bueno, ¿alguna preguntita? Hay algunas conclusiones que dice: la existencia del hombre, la vida y la muerte, los misterios sin resolver tienen una explicación a la luz de los misterios del universo. Lo que podemos percibir de los sentidos físicos no es más que una pequeña parte de la realidad. El sentido espacial en nosotros está atrofiado y no podemos percibir el espacio tal como es. Solo mediante la regeneración del aparato psíquico del hombre podremos desarrollar tal sentido. Solo cuando el hombre penetra conscientemente en los mundos internos puede conocer la verdad. Dios habita en los mundos superiores de la conciencia cósmica. Para regenerar el aparato psíquico necesitamos 3 factores de la revolución de la conciencia. Nosotros dentro de la luz hablamos de esos 3 factores de la revolución de la conciencia, que son morir, nacer y sacrificarnos por la humanidad. Morir, siempre hablamos de no morir físicamente, sino morir en todos esos aspectos negativos que tenemos. O sea, nosotros tenemos que ser, primero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, saber qué cosas son las que están mal en nosotros. Nosotros podemos engañar a la otra persona, pero en realidad no nos tenemos que engañar nosotros. Entonces, cuando nos empezamos a sincerar con nosotros mismos, podemos descubrir un montón de aspectos negativos que son los cuales tenemos que trabajar, y ese es el factor morir. Obviamente, cuando uno muere en esos aspectos negativos, tiene que fortalecer, o van naciendo virtudes, van haciendo cosas positivas en nosotros. Pero esas cosas positivas que van haciendo en nosotros las tenemos que aplicar, porque si no, otra vez se pierde y otra vez vuelve esos aspectos negativos. Y el sacrificarnos por la humanidad es parte importante de estar siempre presente a ayudar. El servicio. El servicio es lo que nos ayuda a nosotros a tener la capacidad de poder hacer el resto de las cosas. Alguien decía, pues, ayer hablamos, no sé, en algún lugar, hablamos de que nosotros debemos a las cosas le damos el valor de acuerdo al servicio que nos prestan. Sí. ¿Cierto? Nosotros le damos el valor, a todas las cosas le damos el valor de acuerdo al servicio que nos prestan. O sea, nosotros valoramos, qué sé yo, el auto por el servicio que nos presta, que nos ayuda a llevar. Valoramos, como decía alguien por ahí, valoramos a la esposa porque nos hace la comida. El día que no nos hace la comida ya no la valoramos. Es decir, pero valoramos Muy sobre eso. Muy sobre eso. Cuando uno se pone a ver, porque a mí me hacen buena comida, buenos postres, buenas tortas. Fíjense todo lo que tenemos, lo material y las afectos. Lo valoramos de acuerdo, le damos el valor de acuerdo al servicio que nos prestan. ¿Y a ustedes qué creen? ¿Por qué nos valoran a nosotros? Por el servicio que podemos prestar. Entonces es importante que uno se brinde, que sirva al prójimo, pero que por dé. eso mismo se dedica a tantos ancianos que en una parte no decía, porque me parecía al hijo o a la persona que no le sirve más que se hablaba al Señor. Claro, como que no nos da ninguna cosa que nosotros exacto. Entonces lo archivamos ahí porque fue un morir. Fíjense, o sea, muy simple, todo lo que tenemos alrededor nuestro, material y emocional, lo valoramos, ¿de acuerdo? Le ponemos una escala de valor, de acuerdo al servicio que nos prestan, lo que nos dan. Si eso sucede así, justamente si nosotros queremos ser valorados, necesitamos servir. Cuanto más servimos, cuanto más damos, es la ley cósmica, da para recibir. Esa ley cósmica, y dicen Dios no se queda con nada. Todo lo que demos vuelve a nosotros. vuelve a nosotros. Lo malo es lo bueno. Ojalá sea lo bueno. Sí, depende de lo que demos. Exacto. Bueno, gente, gracias por la atención Gracias. y por la asistencia.
Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're grinding out bicep curls, or muscling the couch across the living room, crushing morning miles, or sprinting through back-to-back meetings, Smoothie King has fuel to help you maximize your workouts, own your recovery, and elevate your game. Give your body the energy, protein, and power it needs with a lineup of delicious smoothies made to help you conquer your goals. Only at Smoothie King.